locos. ¿Acaso se acabó la misericordia en este mundo? ¿Se acabó la humanidad, la compasión? Imaginémonos la crueldad de pretender dejar un barco en alta mar a su propia suerte hasta que los alimentos se les acaben a esas personas y terminen devorándose a sí mismas. ¿Hasta dónde piensa llegar el ser humano en su frenesí por salvarse a sí mismo? Ahora, volviendo al tema de los alimentos, no basta con que comamos frutas, verduras, granos, raíces y semillas. También hay que hacer ejercicio. No podemos ser como esos pollos de engorde que llegan de su trabajo a sentarse a ver televisión porque no pueden con el peso de su cuerpo, aun y cuando no estemos gordos. Nuestras piernas están débiles porque no tienen músculos y se cansan rápidamente, y entonces hay que estar sentado todo el tiempo, ¿verdad, hermanos? A la final puede que no estemos gordos, pero seguimos siendo como pollos de engorde. Necesitamos estar sentados o acostados todo el tiempo. Entonces no puede ser así, hermanos. Esa es la receta para ser personas todo el tiempo estresadas, nerviosas y que van a morir repentinamente o se van a enfermar de algo. Por eso hay que hacer ejercicio para que nuestro sistema inmune esté fuerte. Y no por nada durante el 2020 ni siquiera se le permitía a las personas hacer ejercicio, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Ahora, es cierto que el apóstol Timoteo dijo que el ejercicio es de poco provecho, pero él lo dijo en un contexto, ¿verdad? Él comparaba el ejercicio terrenal con la piedad. Y él estaba tratando de darnos a entender, bueno, el ejercicio corporal solo sirve para lo terrenal. Sin embargo, la piedad trae beneficios espirituales para toda la eternidad. Ahora resulta que vivimos en tiempos donde las personas no saben qué es la piedad. La mayoría de cristianos pensarían que es comerse una galleta llamada hostia. Otros pensarían que es ir a bailar y a gritar en la iglesia. Sin embargo, ser piadoso es lo opuesto a ser impío. Ahora, ¿qué es una persona impía? Es alguien que no guarda la ley de Dios. Y como no la guarda, no tiene amor, ni humanidad, ni compasión, ni misericordia. Por eso a los impíos no les queda de otra de morir súbitamente y sin previo aviso. Sin embargo, en tiempos donde hay tanto sedentarismo, el ejercicio físico se vuelve también una necesidad si queremos vivir una vida espiritual plena. Porque Dios no creó al hombre para estar frente a un computador o para estar sentado todo el día en su trabajo, como generalmente ocurre con los trabajos de hoy en día. Pero Dios creó al hombre para que labrara la tierra con sus propias manos, es decir, para estar todo el tiempo en actividad física. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, hay que sudar. Sin embargo, estamos en tiempos en los que no es necesario sudar para ganarse el pan. Por eso el ejercicio es necesario para mantener nuestro sistema inmune fuerte y también para que nuestra sangre esté fluyendo en nuestro cuerpo de forma correcta, para que no se estanque. Porque cuando la sangre se estanca en las piernas, empiezan los dolores y las enfermedades. Pero finalmente no olvidemos, hermanos, la razón por la cual es necesario alejarnos de todo alimento de origen animal. Y esto no es un capricho de Cusatón, si es que alguien pudiera sugerirlo, sino que es algo profético. Leamos en Oseas capítulo 4 versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y tú no quieres comer animales que están moribundos. ¿Por qué? Porque estás comiendo la muerte. Estás comiendo su enfermedad, su desgracia final. Y por eso este versículo es bastante clave y nos deja ver que esto no es un simple capricho, ¿verdad, hermanos? Sobre todo cuando los animales vienen siendo modificados genéticamente para que se engorden rápidamente. Y esto es curioso.
El otro día me encontré un artículo que trataba de explicar el por qué algunas vacunas terminaron generando ese problema de coágulos en las arterias, que terminó también causando la muerte súbita de muchísimas personas alrededor del mundo. Y en este artículo hay varias cosas que me llamaron mucho la atención. Y la primera fue la gran casualidad de que el autor del artículo hubiera escogido una imagen que yo he usado mucho en mis videos. Y bueno, no es que la imagen sea de mi propiedad, cualquiera la puede usar. Y esta persona la usó para tratar de explicar lo que ha ocurrido en términos genéticos con relación a este problema de coágulos en la sangre. Pero me pareció bastante curioso que coincidencialmente este autor hubiera usado una imagen que en este ministerio nosotros hemos usado también mucho, y que yo además la he usado para tratar de mostrar que debemos ser fieles a Dios, revelando que en estos tiempos finales Dios está buscando a siervos que sean totalmente fieles. Pero ahora Dios busca a 144,000 santos que no hayan doblado sus rodillas ante los ídolos o ante la idolatría. Son fieles que no deben tener ninguna mentira en sus bocas. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces Dios revela que aún en medio de una gran apostasía e idolatría en Israel, Él tenía el poder para dejar aún un remanente de 7,000 personas que no habían claudicado y doblado sus rodillas para terminar adorando a Baal, ni siquiera habían besado sus estatuas, ¿verdad, hermanos? Y es lo que se repite en el fin de los tiempos. Y nosotros sabemos lo que significa la apostasía nacional. En el caso de lo que se vivió en la nación de Israel cuando la iglesia y el Estado estaban unidas, se suponía que era una nación de Dios y la realidad es que terminaba siendo una nación pagana. Pero como era una teocracia que supuestamente adoraba a Dios, era todavía mucho más peligrosa, porque resulta que adoraban era a Baal e imponían la adoración a Baal de forma obligatoria, supuestamente porque estaban adorando a Dios. Y este es el problema de las teocracias. Finalmente en la nación de Israel se empezaron a decretar leyes religiosas que obligaran a las personas a rendirle culto a dioses paganos, inclusive a besar a las estatuas de Baal. Y es curioso que hoy en día los evangélicos se hayan vuelto al viejo pacto después de que lo único que ellos predicaran es el nuevo pacto, porque ahora para ellos todo es acerca de ejecutar justicia divina, cuando en realidad lo que hacía la nación de Israel continuamente era caer en idolatría. Pero como ellos pensaban que era la nación de Dios, luego terminaban imponiendo por ley esa idolatría. Y eso era lo que hacía que definitivamente eran tan escasos los verdaderos siervos de Dios, al punto de que solo quedaban 7,000 que no habían claudicado y doblado sus rodillas. Y en parte esto es lo que hemos venido viendo en estos tiempos finales. Recordemos que en el 2020 también se pasaron decretos religiosos que obligaban a adorar al Papa de Roma en nombre de la sanidad y para tratar de restaurar la salud mundial. El tema era ahora global y el decreto fue emitido por el Papa de Roma y se llamó Decreto Consalvi, y a la final la intención de todo era que quienes recibían la vacuna terminaban adorando al Papa de Roma. Sin embargo, de nuevo Dios dice: me he reservado 144,000 rodillas que aún no han claudicado, que aún no han doblado sus rodillas ante el Papa de Roma y que son fieles a mí. ¿Verdad, hermanos? Entonces el asunto es de nuevo la fidelidad. Y por eso estaba como mirando algunas noticias y vi que este autor había usado esa imagen
que yo generalmente también había usado, pero para hablar de un tema totalmente distinto, que en este caso es la fidelidad. Pero ahora esta persona estaba hablando de un problema de falta de fidelidad, inclusive dentro del cuerpo humano. Entonces me pareció tremendamente curioso, ¿verdad, hermanos? Porque a la final este autor trataba de demostrar supuestamente a través de la ciencia que todo lo que nosotros decimos para repudiar estas vacunas está mal, pero luego él estaba usando una imagen que ha venido siendo muy usada por mí en mis videos para tratar de mostrar lo ofensivo que es el adulterio o la infidelidad, mostrando a una mujer que mira a su pareja muy ofendida cuando su pareja está mirando a otra mujer. Entonces hay una infidelidad. Por eso esa mujer ofendida nos revelaba lo ofensivo que es para Dios también la infidelidad, cuando los seres humanos se vuelcan a otros dioses, a adorar estatuas o a adorar seres humanos. Es también una infidelidad del ser humano hacia Dios. Entonces lo curioso del tema es que el autor trataba con todas sus fuerzas de demeritar el movimiento antivacunas, si es que se puede llamar así, ¿verdad? Porque no somos antivacunas. Yo llamaría mejor nuestro movimiento como movimiento por la libertad de conciencia, porque tenemos derecho a pensar por nosotros mismos y a decidir lo que mejor nos convenga a nosotros mismos. Sin embargo, con todo y eso, el autor se esforzó mucho en tratar de argumentar la viabilidad de las vacunas, y el mismo artículo termina revelando la terrible desgracia de las vacunas, pero sobre todo explica por qué al recibirlas es una infidelidad terrible a Dios, que es también una increíble ironía, al punto que se confirma entonces que las personas sí recibieron el 666 cuando recibieron las vacunas. Y desde esa época, todo el que reciba una vacuna, sea de COVID-19 o cualquier otra vacuna, está recibiendo el 666. Entonces, aparte de la coincidencia con la imagen que el autor usa y que nosotros también hemos usado, primero vemos cómo este autor trata de explicar por qué ocurren estos coágulos que se han formado en las personas que han recibido las vacunas. Y en este caso el autor dice que ese fenómeno se debe a dos causas. La primera, según el autor, es un problema supuestamente hereditario de las personas. Claro, ahora le salimos a deber, ¿verdad, hermanos? Y la segunda, dice el autor, se debe a un error en la vacuna que terminó combinándose con el supuesto problema hereditario, y eso terminó causando coágulos en la sangre de ciertas personas vacunadas. Leamos lo que él dice. Debido a que las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson empaquetaron su código para la proteína de pico o la proteína spike dentro de un adenovirus, quienes la recibieron desarrollaron anticuerpos no solo contra la proteína de pico, sino también contra una proteína específica presente en el adenovirus. Por sí solo eso está bien, pero debido a la genética, un gen inmune que heredaron de uno de sus padres y una mutación que surgió en su cuerpo mientras producía anticuerpos, el resultado final es que produjeron el mal anticuerpo. No se unió a esta proteína del adenovirus, sino que se unió por error y comenzó a aglomerar una molécula similar presente en el cuerpo e involucrar